estoy sumamente sorprendida con los paisajes de Utah. O sea, en estos momentos hacen 0 grados, ráfagas de nieve y dice que a la noche va a nevar. Y cuando llegamos acá vimos que había una alerta de nieve para toda esta zona. Anoche nos preocupamos, la alerta que aparece en el celular decía como tormenta de nieve. Bienvenidos a un nuevo video de Hakuna Matata por el mundo, el video número 24 recorriendo Estados Unidos. Qué manera de viajar por este país. ¿Vamos 24 en serio? 24 videos. Seguimos en el estado de Utah. En videos anteriores estuvimos mostrando el recorrido que hicimos por la icónica ruta de la película de Forrest Gump. Estuvimos conociendo Canyonland, pasamos por el Arches National Park y después de preparar el motorhome, parar a trabajar unos días, ya estamos en ruta nuevamente para seguir viajando por el país número 19 de este viaje que llevamos por América. Pero hemos tenido que hacer un cambio de planes. El plan original era hacer toda esta vuelta y ahora bajar un poquito por Utah para recorrer un par de parques nacionales más. Probablemente hayan escuchado hablar de Capitol Reef, Bryce National Park, Zion National Park, pero lamentablemente no vamos a poder ir en esta oportunidad, así que se van a sumar a la lista de cosas que nos quedan pendientes para hacer en algún momento de la vida. Lamentablemente no nos dan los tiempos, como contamos en el primer video cuando entramos a Estados Unidos. Caro entró con la ESTA, entonces tiene solo 3 meses y además que hay que aprovechar el verano para poder recorrer Alaska. Entonces, bueno, era elegir o bajar para Utah, que por lo que estuvimos viendo y también fue un motivo por el cual decidimos cambiar la ruta, eran parques muy lindos pero bastante similar a lo que ya veníamos recorriendo estos días, y si hacemos eso nos vamos a perder de hacer otras cosas más al norte. Así que bueno, como todo en la vida. En la vida hay que elegir. Hemos decidido seguir rumbo para el norte. Después de todo este preámbulo, estamos yendo con dirección a Salt Lake City, que es la capital del estado de Utah, así que abróchense los cinturones que allá vamos. Miren cómo cambió el paisaje, cambiamos del rojizo fuerte, hicimos apenas unos kilómetros. Vivimos entre cañadones acá, van las vías del tren ahí al lado. Hemos cambiado de color, hermoso el paisaje. Antes que se haga de noche, estamos todavía a 130 kilómetros de Salt Lake City. Vamos a parar a dormir en este rest area, si es que está todo bien y se puede, como para no llegar de noche a la ciudad. Y para quienes viajan con mascota, miren qué interesante esto. Hay unos carteles acá de que en este sector no pueden estar las mascotas, que no estén en el pasto, sino que hay un área designada de mascotas. Ahora se las voy a mostrar. La verdad que este rest area es digno de filmar. Está todo como ambientado a el ferrocarril. Hay de hecho una locomotora y adentro no sabe lo que es. Baño, máquina para comprar gaseosa, folletos. Un lujo. Voy a ver el área de las mascotas y después mostramos adentro, ¿querés? Dale. Estaciones de carga para los autos eléctricos, en el camino también. Acá tenemos el área para las mascotas, que esto lo hemos visto en un montón de lugares, en las diferentes ciudades y demás. Por acá mesitas para disfrutar al aire libre, aunque ahora está fresco, me quiero poner a campera. Baños de hombre, baños mixtos, máquinas para sacar gaseosa, un lugar para estar acá adentro. Miren, hay folletos de Utah, silloncitos con enchufes para cargar, siempre la chica ñoña informándose. Baños de mujeres, otra máquina expendedora por acá. Y por acá atrás, miren ahí ese tanque de agua, todo con las vías. En todos estos lugares hay como mesitas también para sentarse a comer, una locomotora. Qué espectáculo, que estos lugares estén así en la ruta, que uno pueda parar. O sea, para un montón de gente en autos, a parar, a descansar un par de horas, a pasear las mascotas. Están espectaculares. Para ubicarlos en el mapa, acá está Page, que nosotros veníamos del sur de haber hecho el Gran Cañón. Nosotros lo que hicimos fue venirnos por esta ruta
por acá abajo para irnos hacia el este. Ingresamos a Utah por acá, pasamos por Mexican Hat, estuvimos corriendo por el lugar de Forrest Gump y seguimos por acá hacia la derecha. Estuvimos recorriendo Canyonlands, Arches National Park, pasamos por la ciudad de Moab y ahora tomamos la autopista y salimos hacia acá y ahora no sé dónde estamos. A ver, porque acá Salt Lake City está acá. Acá en esta mesita que marca el rest area, ahí es donde estamos. Fíjense que estamos bastante cerca ya de Salt Lake City. Y acá tenemos el lago, el Great Salt Lake City. Estamos a 1860 metros de altitud. Eso implica que vamos a dormir bien fresquitos. Tempranito la cena de hoy, son las 7 de la tarde. A la luz del día. Acá, ¿qué hiciste? Pollo con champiñones, pimiento. Pollo al vino tinto con champiñones y una ensaladita de rúcula. Y yo el otro día en el supermercado vi unos agnolotis. Soy fanática de las pastas, así que no me puedo resistir. Acá con champiñones vamos a disfrutar de una rica cena. Buen provecho. Buen día, jacuneros. Ya estamos 8:30 de la mañana. Estamos en la ruta, por salir a la ruta. Cafecito listo para desayunar algo. Hemos cambiado el destino. Íbamos a ir para Salt Lake City, pero anoche estuvimos viendo todo lo que queda por hacer de acá a salir de Estados Unidos. Hay un lugar muy lindo que se llama Park City, así que nos queda medio de pasada, así que vamos a ir primero ahí y después a Salt Lake City. Y miren lo que es esa montaña, qué hermosura. Parece que volvemos a la nieve, mi amor. Veremos con qué nos encontramos, pero veníamos así porque la ruta está increíble, bien de montaña, y salimos y nos encontramos con esta postal fabulosa. Estoy sumamente sorprendida con los paisajes de Utah porque cada vez que yo había visto algo en internet, o fotos, reels, videos, o lo que fuese, siempre lo que predominaba son todos los lugares rojizos que les estuvimos mostrando hasta el episodio anterior, y no me imaginaba la cantidad de montañas y de nieve y de paisajes diferentes que estamos recorriendo acá. O sea, en este momento estamos totalmente rodeados por todos lados de montañas altas, nevadas. Y ayer, de hecho, cuando paramos en el área de descanso y estaba viendo el mapa, leía que inclusive en estas son recontra famosas estas montañas para venir a esquiar. Se han desarrollado acá Juegos Olímpicos de invierno, así que estoy sumamente sorprendida con Utah. Miren con qué hermosa ciudad que nos hemos encontrado. Provo. Suena a proboleta. ¿Cómo es una Provo? Oh, qué ganas de comer proboleta, extraño mucho eso. Qué hermosa ciudad, toda muy arregladita con la montaña nevada de fondo. Me encanta cómo se ve el verde de las casas. O sea, como que cada una de las casas tiene un poco de jardín adelante. Está todo súper arreglado. Hemos llegado a destino, estamos en Park City, estamos justo en el estacionamiento de un centro de esquí que claramente se puede ver que ya no hay nada de nieve, están totalmente cerrados, pero desayunando por acá. Antes de arrancar a recorrer. Bueno, no sé si es desayuno o brunch, no sé, en fin, comiendo. 11:15 de la mañana. Ingiriendo comida rica. Tenemos unos panqueques proteicos, palta, jamón, queso, almendras, un poco de yogur. Así que vamos a disfrutar de comer con esta visita. Como les contábamos anteriormente, toda esta zona es de centros de esquí. Miren, acá estamos pasando por The Lodge. Justo hemos llegado cuando la temporada ya ha terminado hace bastante. Aunque está súper frío. O sea, en estos momentos hacen 0 grados.
nos esperan ráfagas de nieve y dice que a la noche va a nevar. Tenemos 20% de probabilidades de nevadas. Y cuando llegamos acá vimos que había una alerta de nieve para toda esta zona. Así que, bueno, nos quedaremos por acá a ver qué pasa. Yo creo que va a haber poca gente porque al estar cerrado el centro de esquí hay una tranquilidad absoluta. Y de hecho en este preciso momento, no sé si se alcanzará a apreciar en la cámara, pero está nevando. Tremendo lo que se largó a nevar. Viene del capó de la camioneta, está lleno de nieve. Impresionante lo que está nevando, hermoso cómo se ve todo, cómo me gusta la nieve. Miren ahí, ya está la cantidad de nieve que se ha acumulado en un ratito. Está hermoso el pueblo y encima la nieve le está dando un toque mágico. Pero estamos complicados para encontrar algún lugar para dormir, porque hay varios lugares que son públicos para estacionarse, pero hay algunas limitaciones con respecto a los horarios. Así que nos estamos recorriendo todo, buscando dónde podemos pasar la noche. Igual no nos podemos quejar, porque lo lindo que está para recorrer. Hermoso. Estamos acá con la calefacción a full. Y dimos vuelta, no sé, como una hora, por lo menos. Casi 2 horas y media. ¿Dando vuelta? Sí. Bueno, obviamente porque estuvimos recorriendo la ciudad que está hermosa, pero no encontramos un lugar habilitado para estacionar. Está todo lleno de carteles. Así que bueno, nos vamos a alejar un poquito y vamos a buscar un lugar bien en el medio de la naturaleza. Esperemos encontrar algo o lo que encontremos para poder dormir. Miren cómo está todo el panel lleno de nieve. Nos estábamos por ir y encontramos este estacionamiento acá, enfrente este parque. Miren qué belleza. Y no hay ningún cartel de ningún tipo de restricción. La paz que hay. Miren lo que es. Tenemos una mesita para desayunar mañana al aire libre. Que estoy muy feliz del lugar que encontramos para dormir. No, señora. ¿Qué estaba por decir? Pensé que no iba a estar nevado. Se largó a nevar, así que estamos disfrutando de ver la nieve desde la cama y queremos prender la caldera. Y está intermitente justo entre 11 y 9 y 12 la batería. Y para arrancar la caldera necesita de mucha energía. Entonces lo que vamos a hacer es darle marcha a la camioneta para poder encender la caldera. Ahora sí, vamos a encenderla. La caldera es diésel y en nuestro caso la tenemos conectada al mismo tanque de combustible de la camioneta, así que directamente toma el combustible de ahí. Qué difícil que es salir de la cama. Con este frío y ver nevar por la ventana. No puedo salir. Bienvenidos al invierno. Estamos en primavera. Bueno, sí, pero no se enteró el clima que estamos en primavera. Miren lo que es el capó de la camioneta, gente. No. ¡Qué cara de felicidad! Qué hermosura amanecer y ver todo así blanco. Qué belleza, me encanta esto, me encanta la nieve. Por favor, qué hermosura de lugar, gente, miren lo que es esto, qué lujo haber encontrado este lugar para dormir. Miren todas las casitas acá nevadas, estos árboles me fascinan cómo quedan así, estos árboles todos llenos de nieve. Miren, por allá hay un puentecito, a ver.
Anoche nos preocupamos porque, o sea, la alerta que aparece en el celular decía como tormenta de nieve. Y dijimos, che, estaremos bien en quedarnos, nos deberíamos ir. Pero la verdad que estuvo súper tranquilo, nevó un montón, pero ni nos dimos cuenta. O sea que no fue tormenta, no hubo ni siquiera viento, nada. Y hoy amanecimos con todo así blanco. Y de hecho ahora sigue nevando un montón. Y hay pronosticadas de nevada para todo el día. Así que nos quedaremos acá a disfrutar de la nieve todo el día. Y se marchó. ¿Queda algo de nieve en los paneles? Sí, en los paneles sí. A ver. Está cayendo apenitas de nieve o no sé si será el viento que está levantando la nieve que estaba bastante suelta, porque obviamente estamos en primavera, así que esto ha sido una nevada primaveral, pero ha sido hermoso amanecer con nieve. Por suerte nosotros estamos calentitos en nuestra casita, trabajando por acá, con la caldera prendida. ¿Qué tal el día de hoy? Ha sido un día de disfrutar con nuestra casita convertida en oficina, con lo que hubo de nieve en la mañana y ahora un paisaje totalmente normal, primaveral. Está frío, ¿no? Está helado, helado. A ver, quiero ver cuántos grados hacen. 4 grados en estos momentos. Ya estamos para... 3. Ya estamos para cenar e irnos a dormir. Prácticamente. Che, mañana, esta noche, se esperan nevadas de nuevo, ¿eh? ¿Mucho? Mira, el pronóstico dice que a las 2 de la mañana empieza a nevar hasta las 5 de la tarde. Bueno, hay que aprovechar cuando no nieve para poder seguir avanzando. Tal cual. Buen día. Miren cómo amanecimos hoy nuevamente. Tremendo todo lo que ha nevado. Nos da la sensación de que hay más nieve que ayer. Acá recién abrimos la ventana para ver para afuera y se acumuló toda la nieve ahí. Miren. Una belleza todo. Toda una belleza, a mí no tenés que salir de la cama. Muy difícil. Hace 1 grado bajo cero y según la aplicación del clima del celular dice que la nieve acaba de parar. Veremos. Y si quieren ver más bonitas imágenes como las que acaban de ver, esta guerrera se fue a correr con este frío. Ay, qué hermoso, todo nevado. Los invitamos a que visiten nuestro canal secundario Corriendo por el Mundo, donde vamos subiendo videos para que ustedes se sientan que están corriendo, caminando o lo que sea que quieran hacer de manera virtual, para sentirse con el mismo sonido ambiente del lugar y caminar por estas calles. ¿No sabes lo que está? Lo vi por allá atrás, todo nevado. ¿Sí? Una de ellas. Lo voy a ver en tu canal. Ay, me voy a bañar porque y hay que avanzar, pero la verdad es que no daban ganas de irse de este lugar. Más con lo que costó encontrarlo. Pasamos 2 noches súper tranquilos. Me encantó el barrio, súper tranquilo. Bueno, más la nieve que le dio el toque mágico. Nos cruzamos recién con una señora que justo vino a traer sus mascotas acá. Es un espacio pet friendly, ya vimos muchas personas ahí que venían a pasear sus perritos y nos contaba que este clima, esta tormenta de nieve que nos agarró no es para nada normal, que deberían estar haciendo 16 grados, dijo. y hacen 0 grados. Y en estos momentos sigue nevando suavecito, pero sigue nevando. Nosotros agradecidos de haber podido disfrutar de la nieve y de estos paisajes. Cada día me convenzo más de que el día que vivamos en una casa, ¿Querés nieve? quiero nieve. Vamos para Salt Lake City. Encima hay unas ráfagas de viento, está lleno de nieve ahí en la ruta. Qué hermoso poder disfrutar de los paisajes
así. No sé si se alcanza a apreciar la montaña atrás porque hay como... serían nubes, neblina, bruma, no sé. Nieve en el aire porque hay viento, pero todo blanco, la montaña nevada. Qué belleza, ¿no? It makes me restless, waiting for love, waiting for love. I don't know what else I can do. It's hopeless to be holding on to you. Hopeless to be holding on to you. Estamos ingresando a la ciudad de Salt Lake City. ¡Qué belleza! Vivir en una ciudad rodeada de montañas. Postal, aparte acá hay montañas, para donde mires hay montañas. Qué Miren, hermosura. allá atrás de Santi, montañas nevadas. Venimos como de allá atrás, que se ve todo nevado. Allá adelante, todo nevado. Bueno, ya tenemos nuestro pedido con las bolsitas para el inodoro y el señor acá ha recibido su regalo de cumpleaños que me había pedido y no conseguía. Tarde pero seguro. Un molinillo de café para comprar café en grano y tenerlo fresco, molidito todos los días. A ver, esa cara. ¿Me gusta? ¿Estás contenta? Sí, gracias. Sometime it's been a while since she left us, and somehow I'm soldiering on. Ya hemos llegado a Salt Lake City, hemos estacionado la camioneta y hoy es día de lavandería. Hay diferentes máquinas que tienen diferentes precios dependiendo del tamaño. Esta, por ejemplo, valen $8, esta valen 7. Nosotros estamos usando estas acá atrás, que son más chiquititas. Valen $3.25 cada máquina. Y después hay un montón de secadoras que para lavar cuestan 25 centavos de dólar los 6 minutos. Y acá también hay una máquina que por $1 podés sacar jabón para la ropa, suavizante, lavandina y demás. Ropita limpia, ahora toca doblar y guardar. Nos costó $12 lavar y secar, obviamente, absolutamente todo esto. Teníamos un montón, Sí. Yo sigo buscando en Amazon la lava secadora, pero no la consigo. O sea, no consigo la que quiero. Yo le agradezco a todos los que me mandan cosas, pero me han mandado unas que vienen que son solamente lavadoras plegables, que, o sea, por tamaño están bien, pero te sirven para lavar, creo que, no sé, 2 medias, 2 bombachas y nada más. La máquina que yo quiero es lava secadora, todo junto, chiquitita, de 3 kilos. Y solamente la vi en Brasil, porque acá busco y no encuentro. Vienen unas que aparentemente son como para motorhomes, pero en realidad solo lava y centrifuga. Y lo que más me preocupa para mí es el tema del secado, porque nosotros normalmente estamos en nosotros muchas veces estamos como ahora en una ciudad, entonces si uno pone a lavar la ropa, no tenés dónde colgarla y si no esto se convierte en un tender y no tenemos espacio. Yo algún día lo voy a encontrar. Mientras tanto, a seguir usando la bandera. Arrancamos desde el Polo Norte con mucho frío el día de hoy. Hacen 4 grados, estamos en la ciudad de Salt Lake City. Ya habíamos visto en el pronóstico que a raíz de las nevadas que estuvimos presenciando ayer y antes de ayer, de hecho uno mire para donde mire, que les contábamos que esta ciudad está rodeada de montañas, está todo nevado. Está hermoso, hace frío, hacen 4 grados, pero... Lindo para salir a recorrer. espectacular. Y Lo que miren- sí, yo pensé que iba a ser una exagerada por agarrar guantes y no. Yo también. Miren qué hermoso paseíto que estamos haciendo por acá. Life has just been passing by. I've been doing the best
Hemos pasado la noche súper tranquilos frente al Capitolio del estado de Utah. La primera vez que dormimos en un lugar así. La verdad que sí, o sea, es raro que esté habilitado el estacionamiento para dormir, porque estos lugares suelen estar súper controlados. Fue una noche re tranquila, de hecho el estacionamiento cuando llegamos estaba vacío y esta mañana estaba lleno de autos. Porque es un estacionamiento público, nosotros estamos allá atrás, está también esta parte, y después todo lo que se ve ahí y del otro lado también es público y uno puede estacionarse por acá. Estamos en el frente del Capitolio y como les decíamos, es impresionante la vista de todas las montañas nevadas atrás, mires para donde mires. Y ahora vamos a ingresar a conocer el Capitolio. Hay un centro de visitante con muchísima explicación e historia del estado de Utah. Y quería contarles un dato curioso, es que en el año 1870, acá, antes de que Utah se convirtiera en estado, se dio por primera vez el sufragio femenino. La primera mujer que votó fue Sarah Young. Después, en realidad, como estado, Wyoming fue el primero que lo legaliza como estado. Y en Estados Unidos en general, recién el sufragio femenino se da como ley en el año 1920. Así que quería compartirles ese dato curioso. Y por otro lado, acá nos encontramos con una vitrina espectacular donde cuenta películas que se han grabado acá en el estado de Utah, con cada uno de los puntos de donde han sido las escenografías. De hecho, se puede escanear un código QR. Hay una lista de 50 películas. Pero para decirles algunas de las más famosas o de las que conocemos nosotros, a la primera, Forrest Gump, que ya pasamos por ahí, estuvimos corriendo en ese lugar. Después tenemos Con Air, Tonto y Retonto, High School Musical, Piratas del Caribe, Star Trek, Indiana Jones, Thelma y Louise, Misión Imposible 2, Transformers, un montón de películas. Acá se puede ver las representaciones de los escenarios y de hecho ahí en una pantalla van transmitiendo esas partecitas de las películas que se han grabado acá. Miren, Need for Speed en Moab, que estuvimos mostrándoles en videos atrás. Esto nos reafirma cada vez que utilizamos la frase de que nos sentimos dentro de una película, es porque estamos pasando constantemente por escenarios donde se han grabado películas. Estamos en el segundo piso del Capitolio, que acá se encuentran los tres poderes. Ni bien subimos, nos encontramos con la Casa de los Representantes y en lo que respecta al órgano legislativo, como así también tenemos la Cámara de Senadores. A las dos uno se puede asomar y ver cómo está la disposición, cómo son las cámaras. Siguiendo por acá, nos encontramos con la Corte Suprema. De allá venimos, ahí está la Casa de los Representantes, acá en el medio, Cámara de Senadores. Y acá, Corte Suprema. Qué hermoso poder vivir algo así de cerca. Algo que siempre dije que iba a hacer y nunca hice fue estudiar abogacía. Así que estar en un lugar así me parece fabuloso. Y también tenemos la oficina del gobernador. Este es el gobernador actual, Spencer Jacobs, del estado de Utah. Deidre M. Henderson, la vicegobernadora. Y acá es el espacio de reunión. Que, bueno, otra vida debe haber sido abogada o algo por el estilo. Pues justo conté eso, que en realidad yo siempre, desde que tenía 3 años, dije que iba a estudiar abogacía y al final terminé estudiando licenciatura en Administración de Empresas y ahora me dedico a viajar por el mundo, o sea, nada que ver. Al final nunca estudié abogacía, pero mi cuestión legal... Tenés alma de justiciera. Justiciera, así ahí, entonces visitar estos espacios, para mí está bueno que uno como ciudadano pueda conocerlos en su país,
porque es lo que hace a la esencia de un país, ¿no? O sea, todas las cosas que terminen pasando se definen ahí, así que nada, me parece muy interesante conocer. Y vamos a seguir caminando por esta hermosa ciudad. Ha salido el sol, muchas calles empinadas por acá. De todas las ciudades que hemos estado, esta es una de las más chicas, de ciudades grandes, tiene poco más de 200.000 habitantes, así que se ve una ciudad súper tranquila. Cada vez que pienso en 200.000 habitantes, comparo automáticamente mi cerebro con San Luis, en Argentina, donde vivía yo, que tiene 200.000 habitantes, no sé ahora exactamente, pero habitantes más, habitantes menos, el número ronda por ahí. Nos ha pasado en todos los países. Me acuerdo cuando estábamos en Brasil y fue el primer gran impacto que tuvimos de grandes ciudades, como que en otros países es normal. O sea, sí, 200.000 habitantes es una ciudad chica, sí. y en Argentina, sí, obviamente que tenés grandes ciudades como Mendoza, Buenos Aires, Córdoba, Rosario. Pero con una mano te alcanza para contar las ciudades grandes en Argentina. Estamos caminando por el centro de la ciudad frente a uno de los edificios más emblemáticos que tiene la ciudad de Salt Lake City, pero lamentablemente justo ahora está en obras, así que no lo podemos contemplar. Vamos a compartirles una foto acá. Es un edificio impresionante. Este edificio, con todo lo que estamos recorriendo acá, es lo que caracteriza a nivel mundial esta ciudad y el estado de Utah. Volviendo en el tiempo, en el año 1830, Joseph Smith funda en Nueva York la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Esta religión es más conocida como el mormonismo, y a partir de que los años posteriores lo fueron echando de diferentes lugares donde ellos iban asentando, uno de sus seguidores, Brigham Young, llega acá en el año 1847, donde acá no había absolutamente nada, y funda la ciudad de Salt Lake City. Es por esto de que, además de ser quienes fundaron esta ciudad como consecuencia del estado de Utah, que por cierto actualmente se dice que el 77% de su población profesa esta religión, sino que además es considerado como la capital del mormonismo. Estamos caminando la ciudad. Me animaría a decir que es una de las ciudades más lindas que hemos estado. Me encanta que tiene las calles súper anchas, las veredas enormes y los edificios, que justamente esto es como que lo que la caracteriza. Las avenidas anchas y los edificios que no son tan altos. Sí, y no hay tantos, entonces podés ver la montaña nevada todo el tiempo. Y aparte la ciudad, bueno, como todas, digamos, está impecable, muy acomodada, muy linda, muy ordenada, pero no sé, muy verde, muy amplia y divino caminar por acá. Creo que podría vivir acá. Estaba viendo que las temperaturas máximas son en verano 34 grados en julio y en el invierno 4 grados bajo cero en enero, diciembre, así que no es ni tan frío ni tanto calor. Tenemos montaña. O sea que ahora que esta mañana hacía 1 grado, estamos de lo más fresquito. Claro. Wow, miren, qué hermoso. Hace cuadras y cuadras que venimos caminando. Está divino. Y vamos a entrar a conocer otro de los puntos destacados de la ciudad, que es la librería pública. Qué buen lugar para venir a trabajar, ¿no? Sí. O a leer, o a estudiar. La librería tiene 5 pisos. Acá hemos subido al primero y están, como todos los libros, y uno puede agarrar su libro, lo que quiera leer. Y miren acá, tenés todos estos lugares para sentarte contra la ventana con la vista a la montaña a leer.
mucho recorrer la ciudad, pero hay que comer algo. Caminamos hoy como casi 9 kilómetros, así que fueron como unas 2 horas y media. O sea que tenemos ganada la hamburguesa. Vamos a probar las hamburguesas de In-N-Out, que nos dijeron que en precio y calidad eran buenísimas. Y que muchos decían que como que los estadounidenses elegían más estas hamburguesas frente a las de McDonald's, que uno por ahí muchas veces asocia a McDonald's directamente. Así que vamos a probarlas. Miren la pinta que tienen esas hamburguesas. Yo me pedí la doble con papas. Pagamos $16 las 2 hamburguesas con las papas y una gaseosa. Porque yo no tomo gaseosa, no me gusta, y pedí agua, y acá en Estados Unidos el agua es gratis en todos lados, así que pueden pedir siempre. Uy, tenés una postal ahí con la montaña nevada. Bueno, quiero que des el veredicto de la hamburguesa. Si estuvieron viendo los episodios anteriores, les contamos que Salt Lake City está al lado de Great Salt Lake, que sería Gran Lago Salado, e inicialmente el nombre que se le había dado a la ciudad era Great Salt Lake City, y después le sacaron la palabra Great, que sería gran. Ahora, para conectar todo lo que estoy diciendo, después de un larguísimo día, miren a dónde hemos venido a pasar la noche. ¡Wow! ¡Qué vista! De Salt Lake City y detrás Great Salt Lake, el Gran Lago Salado. Tremenda la vista, estamos en las montañas nevadas, hace un frío interesante, pero vamos a dormir acá, el hermosísimo. Así que nos vamos a ir adentro del motorhome, que ya tenemos prendida la caldera. Vamos a hacer algo rico para cenar y vamos a terminar este gran día. Esperamos que hayan disfrutado de este video, que les haya gustado Salt Lake City. La verdad que una ciudad que nos encantó. Nosotros nos vamos a descansar porque seguimos viaje. Los invitamos a que si todavía no lo hicieron, se suscriban a este canal, activen la campanita para no perderse ningún video, que estamos subiendo 3 videos por semana. Así que nos vemos en un nuevo estado en el próximo video de Hakuna Matata por el Día a día, 2 seres sencillos, Caro y Santi, actores de un cuento trashumante, persiguen su instinto más profundo. Hakuna Matata por el mundo. Los bienes que llevamos son nuestros valores, cambiamos los lujos